Y después de algunos días, mi hijo Matusalén tomó una esposa para su hijo Lamec, y ella quedó embarazada de él y le dio un hijo. Y su cuerpo era blanco como la nieve y rojo como una rosa, y el pelo de su cabeza blanco como la lana y su diadema, hermoso. Y en cuanto a sus ojos, cuando los abría toda la casa brillaba como el sol. Y su padre, Lamec, tuvo miedo de él y huyó, y fue a ver a su padre Matusalén, y le dijo: he engendrado un hijo extraño. No es como un ser humano, sino que me parece como los hijos de los ángeles del cielo. Su forma es diferente, y no es como nosotros. No me parece que sea de mí, sino de los ángeles. ¿Pueden un ángel y un ser humano procrear? Y yo soy el documentalista, y esto es Cenizas de Ángel, el legado prohibido. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Un hijo extraño. El libro de Enoc es uno de los textos religiosos más sorprendentes y escalofriantes jamás escritos. Contiene las afirmaciones del patriarca antediluviano Enoc, cuando describe la angustia y el horror que acompañaron al milagroso nacimiento de un hijo de su nieto Lamec. La historia nos cuenta que Lamec tomó la mano de una mujer que dio a luz a un niño que no se parecía en nada a su familia inmediata. Su aspecto era totalmente distinto al de los otros seres humanos, pues su piel era blanca y tenía un hermoso cabello largo y rizado, mientras que sus ojos brillaban como el sol. ¿Qué pensaría Lamec al respecto? Al parecer, él concluyó que su esposa le había sido infiel, ya que el niño se parecía a los hijos de los ángeles, que no son como los humanos. Si lo que dice el texto es verdad, esto significa que los ángeles y los humanos, en la antigüedad, tuvieron descendencia. ¿Podría ser que en la actualidad existan entre nosotros seres mitad ángeles, mitad humanos? Si esto es real, entonces implica que la descendencia de los ángeles es posible. Y esto se da por la unión entre una mujer mortal y un mensajero divino, una inteligencia celestial al servicio del propio Dios. Sin embargo, según la tradición judeo-cristiana, los ángeles son incorpóreos, no tienen forma ni sustancia. Ciertamente son incapaces de reproducirse por concepción inmaculada. Si esto es correcto, entonces la historia del nacimiento del extraño hijo de Lamec está en directa contradicción con las enseñanzas del judaísmo y el credo de la fe cristiana. Pero en el libro, Lamec acusa a su mujer de haberse acostado con un tipo de ser divino conocido en hebreo como Irin, que significa los que vigilan o los que están despiertos, que se traduce al griego como egregoris o krikori, que significa vigilantes. Cuando un ángel y un ser humano se mezclan y tienen descendencia, esta recibe el nombre de Nefilim, palabra hebrea que significa los que han caído o los caídos, traducida al griego como gigantes. Entonces,
¿Quiénes eran estos ángeles, vigilantes y nefilims que, junto con los humanos, podían producir una descendencia reconocible solo por sus rasgos fisiológicos? El libro de Enoc. Lamec y Matusalén deciden buscar a Enoc, porque saben que éste les puede dar respuestas. Cuando por fin lo encuentran, Enoc aclara la situación diciendo: ya he visto este asunto en una visión y te lo he dado a conocer. Porque en la generación de Jared, mi padre, los ángeles transgredieron la palabra del Señor, y he aquí que cometen pecado y transgreden el mandamiento. Se han unido con mujeres y cometen pecado junto con ellas, y se han casado y han engendrado hijos con ellas. Y en la tierra darán a luz gigantes, no del espíritu, sino de la carne. Habrá una gran plaga, y la tierra será lavada de toda la corrupción. Ahora, hazle saber a tu hijo Lamec que el hijo que ha nacido es realmente justo, y llámalo Noé, porque él será el remanente para ti, y él y sus hijos se salvarán de la corrupción que vendrá sobre la tierra. Los hijos de Dios. Génesis 6, 1 al 2. Y sucedió que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y les tomaron esposas de todas las que eligieron. Por hijos de Dios, el texto se refiere a los ángeles celestiales. En el versículo 3 del capítulo 6, Dios declara inesperadamente que su espíritu no puede permanecer en los hombres para siempre, y que como la humanidad es una creación de carne, su vida se acortará a 120 años. Sin embargo, en el versículo 4 el tono vuelve repentinamente al tema original del capítulo, ya que dice: los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios entraron en las hijas de los hombres y les dieron hijos. Estos eran los hombres poderosos que había antes, los hombres de renombre. ¿Qué significan estas palabras? Los teólogos están de acuerdo en que estos relatos no deben tomarse como un hecho literal, sino como un símbolo de la caída de la humanidad, de un estado de gracia espiritual a uno de conflicto y corrupción en los días previos al gran diluvio. Lo que los textos dicen, según los teólogos, es que si el mal y la corrupción a esta escala ocurren en el mundo, entonces solo aquellos de corazón y espíritu más puros se salvarán de la ira de Dios. Se trata, pues, de una enseñanza que pretende enseñar las consecuencias inevitables de la maldad. Las referencias en los versículos 2 y 4 a los hijos de Dios, que vienen a las hijas de los hombres, según creen los estudiosos, demuestra cómo incluso los más cercanos a la pureza de Dios pueden verse infectados por la corrupción y el mal. Normalmente se aceptaba entre los maestros religiosos que cualquier unión impía entre ángeles y mujeres mortales solo podía, por ser contraria a la voluntad de Dios, conducir a la creación de una descendencia monstruosa. Este concepto tan sugerente fue el que, según los primeros padres de la Iglesia, inspiró la creación de varias obras apócrifas y pseudoepígrafas que trataban sobre la caída de los ángeles y la corrupción de la humanidad antes de la época del gran diluvio. ¿Real o falso? En los Estados Unidos existe una organización conocida como los Hijos de Jared. Ellos toman su nombre del patriarca Jared, el padre de Enoc. Se dice que fue mientras que Jared vivía
cuando los vigilantes fueron arrojados del cielo. En su manifiesto, los hijos de Jared juran una guerra implacable contra los descendientes de los vigilantes. Pero, ¿por qué existe esta organización hoy en día? ¿A qué se dedican? ¿A cuántos individuos han perseguido creyendo que son descendientes modernos de los vigilantes? Si se descubriera que no hay pruebas de la existencia de una raza ahora perdida en las tierras bíblicas, al menos se habría investigado a fondo un antiguo enigma. Por otro lado, si realmente existen pruebas firmes de que los ángeles y los ángeles caídos alguna vez caminaron entre la humanidad como seres de carne y hueso, entonces esto podría cambiar nuestra perspectiva de la historia del mundo para siempre. El miedo a los ángeles caídos. Existen claros indicios de que el concepto de ángeles y ángeles caídos, como seres corpóreos, físicos, de carne y hueso, vivieron en una lejana época antediluviana y dejaron como legado un conocimiento íntimo de muchas cosas prohibidas a la humanidad. Los esenios, cuyo centro principal estaba en Qumran, donde los arqueólogos han descubierto amplias pruebas de ocupación, incluida una enorme sala de biblioteca donde se cree que se escribieron muchos de los rollos del Mar Muerto. Las obras históricas de este periodo sugieren que los esenios no solo aceptaban el libro de Enoc como parte de su canon, sino que también utilizaban su lista de ángeles para realizar ritos de exorcismo y curación. Estudios recientes de los rollos del Mar Muerto también han demostrado que los esenios poseían un interés casi enfermizo por el material de estilo enoquiano que presentaba a los vigilantes y a los nefilim. Aunque muchas de estas obras datan del siglo II a.C., las enseñanzas ocultas encontradas entre la comunidad de Qumran y conocidas como Cábala implican que las escrituras enoquianas y noágicas se transmitieron de boca en boca durante miles de años antes de ser finalmente plasmadas por escrito por los propios esenios. Con el advenimiento del cristianismo, el libro de Enoc y otras obras similares estuvieron disponibles por primera vez. Muchos de los líderes de la iglesia primitiva, desde el siglo I al III después de Cristo, utilizaron y citaron abiertamente sus páginas. Algunos eruditos cristianos sostenían que las mujeres mortales habían sido responsables de la caída de los ángeles, mientras que Pablo, en Corintios 11:10, abogaba, según el padre de la iglesia, Tertuliano, porque las mujeres se cubrieran la cabeza para no incitar al desenfreno a los ángeles caídos, a quienes les gustaban las mujeres sin velo y con hermosos cabellos. Aún más notable fue la aceptación general entre muchos teólogos prominentes de que los ángeles caídos poseían cuerpos físicos. Yo soy el documentalista y esto fue Cenizas de Ángel, el legado prohibido.